La tercera pregunta importante que debo hacerme, si de veras deseo reconciliarme con mi hermano, es: ¿está usted dispuesto a dejarse influir por el hermano? No, ¿y por qué voy a dejarme influir por él? ¿Por qué voy a hacer lo que él quiere? No estamos hablando de hacer lo que él quiere, sino que la pregunta es si usted solamente va a dar o si también piensa recibir del hermano. Si usted solamente va a tratar de convencerle a él, o si usted está dispuesto a recibir también información, exhortación, ideas, conceptos de parte de él. Si usted se dejará influir por lo que él sabe, por lo que él siente, por lo que él necesita. Si no, no estamos hablando de reconciliación, sino de dominar al hermano. Si usted quiere reconciliarse con el hermano, esto significa el dar y el recibir, no solamente el imponer nuestra voluntad en él. Cuarta pregunta: ¿está usted dispuesto a tratar de evitar hacerle daño al hermano? ¿Hará usted un esfuerzo de no hacerle daño a su hermano? Si no está dispuesto a hacer un esfuerzo de no hacerle daño, no lo ama y es imposible que se reconcilie con él. Hay que hacer un gran esfuerzo. ¿Está usted dispuesto a tratar de hacerle bien al hermano? Esto ya es la expresión positiva de su amor. No solamente que no le hice nada, sino que hará por él. ¿Qué hará para hacerle bien a él? Porque esto ayudará a lograr la reconciliación. Sexta pregunta: ¿siente usted que es urgente resolver el conflicto entre usted y el hermano? ¿De veras le urge resolver este problema? No estamos hablando de ganar la ventaja, de ganar el argumento, de imponer su voluntad en él, sino si de veras le es urgente resolver el conflicto. O sea que es importante para usted su relación con él. Si de veras es importante su relación con él, le es urgente resolver este problema con él, no por otros motivos, sino sencillamente porque es su hermano. 7. Le son inaceptables a usted las consecuencias de no resolver el conflicto con el hermano. ¿Puede aceptar usted que, bueno, no pudimos resolver el problema y eso ya estuvo y allá ve a él y yo también iré por mi camino? No hay problema. ¿O es inaceptable a usted estas consecuencias si no resuelve consecuencias en su vida, consecuencias en la vida de su hermano, consecuencias en su relación con Dios, consecuencias en la relación del hermano con su Dios, consecuencias en la iglesia del Señor, en la familia de Dios, consecuencias en su relación con la familia, en la relación del hermano con la familia? ¿Le son aceptables estas consecuencias? ¿O hará usted hasta lo último para evitar estas consecuencias? Tal vez, al fin y al cabo, tenga que aceptarlas porque uno o el otro no quiere, pero si usted de veras quiere de todo corazón resolver este problema y le son inaceptables las consecuencias de no resolverlo, esto afectará la energía, la pasión y la paciencia con las cuales usted confrontará este problema con él. 8. Han definido claramente las causas fundamentales del desacuerdo. Está claro en su mente cuáles son las causas fundamentales del desacuerdo que usted tiene con él. Si no están claros en su mente, si no tiene bien claro cuáles son las causas fundamentales, no las superficiales, no lo pretendido, sino lo que en realidad es la causa del desacuerdo. Si no está claro en su mente, no está preparado todavía para reconciliarse.
tendrá que estar bien claro en su mente. Y al estar bien claro en su mente, debe estar seguro que lo mismo se ha aclarado en la mente del hermano. Si no, no están en condiciones de reconciliarse. Deben definir estas causas claramente para ambos. 9. ¿Tienen ustedes en común ciertos intereses y metas? Es casi seguro que sí. Son hermanos. Son miembros de la familia de Dios. Esto significa que sí, tienen en común ciertos intereses y ciertas metas y deben enfocar, deben aclarar y declarar estos intereses y metas comunes que tienen y dar énfasis a ellos que sirvan como base, como motivación para resolver la contienda entre ustedes. Si contesta estas preguntas y las contesta con la respuesta espiritual, sinceramente ambos, entonces es muy probable que ustedes se reconcilien. Pero si no, ¿qué haremos? Bueno, aquí entra el asunto de la mediación que ya hemos mencionado en nuestro estudio de Mateo capítulo 18, cuando usted va y exhorta a su hermano para ganarlo y él no le oye, después de haber hecho usted todo lo que puede hacer personalmente. Usted ha hecho todos los esfuerzos, ha orado, han platicado y han platicado y han platicado, o él no le recibe para hablar con él. Entonces es necesario que otros cristianos entren a mediar esta contienda. En 1 Corintios capítulo 6 encontramos una revelación divina sobre esta situación. Aunque Pablo en este texto está corrigiendo las actitudes y acciones de los hermanos en Corinto, no obstante aprendemos algunos puntos positivos de este texto. Así que vamos a leerlo y luego vamos a ver qué podemos descubrir nosotros de esta enseñanza. 1 Corintios 6, comenzando en el versículo 1. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Aquí habla de un hermano que tiene algo contra otro hermano. ¿Osa ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Ahora, es aquí donde muchas veces nos desviamos del punto y empezamos a decir, bueno, ¿cómo es que vamos a juzgar al mundo? ¿Cómo es que vamos a juzgar a los ángeles? No es esto el asunto aquí en este texto. No es esta la pregunta que debemos hacer. No es esta la enseñanza que Pablo nos está presentando. Él no está interesado en revelarnos cómo vamos a juzgar al mundo ni cómo vamos a juzgar a los ángeles, sino el hecho de que los santos están involucrados de una manera u otra en el juicio del mundo y de los ángeles. Su argumento en base a esta revelación está en la última parte del versículo 3 y dice, «Cuanto más las cosas de esta vida». Si vamos a estar involucrados en esto, cuanto más cuando un hermano tiene algo contra otro en esta vida, no hemos nosotros de estar involucrados en emitir un juicio, en mediar este problema. Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo. Pues ¿qué? ¿No hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que el hermano con el hermano pletea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echen con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes.
ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahora, de este párrafo de exhortación, de corrección que Pablo presenta, aprendemos de dos situaciones cuando otros cristianos deben mediar una contienda. Y el primer caso es si uno de ellos no está dispuesto a sufrir el agravio. O sea, si el amor no cubre la multitud de pecados del hermano, si no puede soportar esta situación y provoca problemas en su corazón, en su espíritu, entonces posiblemente sea necesario que otros cristianos deben mediar el conflicto. Y la segunda condición es cuando los dos no pueden resolver su propio conflicto conforme a principios bíblicos. O sea, un hermano ofendido no puede soportar la ofensa. Por tanto, él trata de confrontar a su hermano conforme a las Escrituras, y esto no da resultado. Él ha hecho el esfuerzo, con paciencia, con amor, con oración, o sencillamente les falta a estos dos hermanos la espiritualidad para hacerlo, y no pueden resolver su propio conflicto conforme a los principios bíblicos que hemos estudiado. Entonces, otros cristianos espirituales deben mediar este conflicto. Esto debe ser una decisión voluntaria de parte de ambos hermanos. Ahora, esto lo distingue un poco del caso que describe Cristo en Mateo capítulo 18, porque en aquel caso, dos hermanos adicionales, y en algunos casos la iglesia total, tiene que entremeterse, tiene que mediar el asunto, porque hay un hermano rebelde que no responde a la exhortación de su hermano ni a otros dos hermanos. Y en este caso la iglesia tiene que servir de esta manera para tratar de lograr la restauración del hermano. Pero aquí estamos hablando de una decisión voluntaria de parte de ambos hermanos. Desean llevar ante juicio, ante mediación, a este asunto. Tercero, el árbitro debe ser un cristiano sabio, según el versículo 5. Y, por supuesto, debe ser un cristiano que ambos hermanos, para tener el mayor efecto, ambos hermanos lo deben considerar como un cristiano sabio, un cristiano espiritual. Por supuesto, se trata no de sabiduría del mundo, sino sabiduría espiritual, basada en conocimiento de la voluntad de Dios, temor a Dios, la oración de fe y la experiencia en la vida cristiana. Ahora, por supuesto, estoy aquí usando el singular, pero se debe entender que pueden seleccionar a dos o más hermanos para esta función de mediación también. Pero en este caso, si son más de un árbitro, será muy importante que ambos hermanos en el conflicto confíen en todos los árbitros. No queremos tener a unos tantos del lado de uno y otros tantos del lado de otro, sino que estamos hablando de una condición de confianza en hermanos espirituales. 4. Esto de usar a la mediación de otros cristianos presupone que ambos aceptarán la decisión del árbitro. Si uno o ambos vienen con la idea de usar al árbitro para ganar ventaja o para salir con la suya, el resultado no será bueno, será muy negativo. Recuerden, estamos buscando la reconciliación de estos dos hermanos. Y los dos están dispuestos a reconciliarse, no pueden resolver su problema, se van a sujetar a la decisión de estos hermanos espirituales imparciales, independientes de los dos. 5. Será necesario que el hermano o los hermanos escogidos para mediar el conflicto trate de lograr la reconciliación de estos hermanos en contienda. No será suficiente decidir
un solo asunto. Su función es tratar de lograr la restauración espiritual de la relación de vida entre dos hermanos, no solamente decidir quién tiene razón en determinada cuestión. Tal vez un hermano tiene razón y lo puede decir, pero con esto no terminó el problema. Tienen que sanar las heridas, fomentar la comunión, ayudarles a expresar su amor y que de veras estén reconciliados, unidos de nuevo en Cristo Jesús. Creo que ahora es que debemos considerar los criterios fundamentales necesarios para lograr acuerdos que de veras satisfacen y dejan completamente resuelto un problema. Muchas veces dejamos medio resuelto un asunto porque no hemos dejado satisfechos a ambos hermanos o a todos los hermanos involucrados en un problema. Y hay tres criterios fundamentales: los términos, el procedimiento y el trato. Ambos hermanos tienen que estar satisfechos con los términos del acuerdo. Y además tienen que estar satisfechos con el procedimiento que usamos para lograr el acuerdo y con el trato que recibieron en el proceso que se usó. Todos son muy importantes y los podemos ver en el conflicto entre Pablo y los hermanos judaizantes que fue resuelto en Hechos capítulo 15, que ya hemos estudiado, y ya que lo hemos leído y lo hemos estudiado anteriormente, solamente haré referencia a esta situación y espero que usted quizá ahora vuelva a leer Hechos capítulo 15, versículos 1 al 35, para ver cómo es que se aplican estos tres criterios en esta situación y en todo conflicto. Primeramente, los términos. Aunque no impusieron la circuncisión en los hermanos gentiles, sí dieron énfasis a otros requisitos que muchos gentiles violaban y que sin duda preocuparon a los hermanos judíos que estaban promoviendo equivocadamente la circuncisión. No violaron la conciencia de Pablo y otros que no querían regresar al sistema de la ley en vez de continuar en base a la fe, sino que sencillamente dijeron que no es esencial guardar la circuncisión. Al mismo tiempo, no violaron la conciencia de los hermanos judíos, que temían que sin la sujeción a la ley se iba a permitir que cristianos practicaran la idolatría y la inmoralidad acostumbrada en las religiones gentiles. Estos son los términos del acuerdo, y que son muy importantes, porque dejaron satisfechos, parece, a la mayoría al menos, de ambos grupos, tanto los que estaban promoviendo un concepto equivocado en cuanto a la circuncisión, como también aquellos que estaban dando más énfasis al asunto de la gracia de Dios y la fe. Luego, el procedimiento. Lo hicieron no en Antioquía, donde estaban los dos grupos en conflicto, sino en un terreno neutro, en la ciudad de Jerusalén. También todos tuvieron la oportunidad de participar amplia y abiertamente, tanto de parte de los de la circuncisión, como también Pablo y otros que estuvieron con él. Hubo también orden. Esto aseguró que cada uno pudiera hablar y ser escuchado. No notamos en el relato de Hechos 15 que estaban interrumpiéndose uno al otro, que estaban gritando, que no había un gran desorden, sino que hubo orden bajo allí la autoridad, por supuesto, de los apóstoles y los ancianos que estuvieron presentes también. También la comunicación inmediata de la decisión por escrito y personalmente a todos los involucrados en el conflicto. Dos hermanos imparciales fueron seleccionados para llevar el mensaje en vez de enviarlo por medio de Pablo, porque pudieran pensar, bueno, Pablo reportó lo que quiso reportar. No, dos hermanos imparciales fueron asignados para llevar este mensaje por escrito a todos los involucrados. Y este procedimiento ordenado, neutro, justo, bien pensado, con sabiduría, logró un acuerdo
que ayudó mucho al crecimiento de la Iglesia del Señor y la paz en ella. Luego el trato recibido. Muchas veces, aunque estemos de acuerdo con los términos de un acuerdo, y no podemos quejarnos en cuanto al proceso, el procedimiento, pero la manera en que me trataron afecta de que yo acepte o no de veras este acuerdo, que quedé satisfecho que me trataron bien. Primero, lograron que los judaizantes se aceptaran como parte integral del grupo entero reunido en Jerusalén. No fueron excluidos de la reunión. No dijeron, bueno, ustedes se quedan aquí y vamos a entrar nosotros en sesión ejecutiva y ahí vamos nosotros a decidir este asunto. No, los trataron como hermanos. Y la carta se expresa como la decisión de toda la iglesia, no la decisión de una parte de la iglesia, sino como lo fue de todos. Tercero, no se expresa que uno ni otro haya ganado el debate. No dicen, bueno, algunos hermanos estaban errados y los hemos corregido y ahora que ellos se sujeten a lo que estamos diciendo. Tuvimos un gran debate y ganó el hermano Pablo. Los judaizantes perdieron. No se expresa así, que uno haya ganado, otro haya perdido, sino que el Espíritu Santo había guiado a todo el grupo a una decisión unánime. Y 4. Los términos expresados en la carta también ayudaron a que no se sintieran derribados, sino incluidos, logrando acuerdos que satisfacen. Depende en gran manera de satisfacer estos 3 criterios. Además, hay que estar pendiente de indicaciones que uno de los hermanos no está satisfecho, y si se da cuenta de ello, hay que tratar de discutirlo inmediatamente. Hemos tenido experiencias de mediar unas situaciones conflictivas, algunas contiendas entre hermanos, y en estas situaciones que hemos llegado a un acuerdo que creímos haber dejado satisfecho a todos los hermanos involucrados, tanto de un lado como de otro lado. Y luego después nos dimos cuenta que no hubo sinceridad o no hubo libertad de expresar sus verdaderos sentimientos o no hubo valor o por alguna razón no nos dimos cuenta que una parte no estaba satisfecha de veras, y como no estaba satisfecha, el problema que creímos haber resuelto sencillamente se volvió a ser más grande y más grave para la Iglesia del Señor. Así que hay que estar muy pendiente de esto, y al darse cuenta que un hermano no está satisfecho, tratar de discutirlo inmediatamente y volver a lograr un acuerdo completo, total, final, para ya no tener esta contienda. Ahora vamos a entrar en un estudio más amplio acerca de la comunicación, porque la comunicación es uno de los problemas fundamentales que tenemos, tanto que causan contiendas, como que promueven contiendas, que hacen seguir extendiéndose contiendas y que hace difícil la resolución de las contiendas entre hermanos. La falta de una comunicación adecuada, una comunicación completa, una comunicación cristiana. Note que cuando los hombres decidieron construir una torre para llegar al cielo y hacerse un gran renombre, la Torre de Babel, el método que Dios usó para asegurar el fracaso de esta torre fue de confundir las lenguas de las personas, para que no pudieran comunicarse el uno con el otro y así no pudieron lograr su meta. Para mantener la unidad en la iglesia y para lograr las metas que Dios tiene para la iglesia, es importantísimo que nosotros aprendamos a comunicarnos debidamente. Si no nos entendemos unos a otros, si no podemos comunicar nuestros conceptos y nuestros sentimientos y nuestros temores y nuestros valores y nuestras metas, nuestras ideas unos a otros, entonces no podemos estar unidos, no podemos tener armonía deliciosa
sino que tendremos problemas y no podremos lograr las metas que Dios tiene para nosotros. Las palabras son poderosas. Santiago escribe en Santiago capítulo 3, en los versículos 8 al 10. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición, hermanos míos. Esto no debe ser así. Ha dicho anteriormente que la lengua es un fuego, en el versículo 6, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Poderosa es la lengua, cuán grande bosque que enciende un pequeño fuego, ha declarado en el versículo 5 Santiago. En 1 Pedro capítulo 3 y el versículo 10, en el contexto de hablar acerca de la búsqueda por la paz, dice el apóstol Pedro: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. No tendremos paz si no aprendemos a refrenar la lengua de mal y los labios que no hablen engaño. Oh, sí, es poderosa la lengua. La comunicación, las palabras son fuertes. Pueden hacer mucho bien o pueden hacer mucho mal. Dice el proverbista en Proverbios capítulo 25 y el versículo 11, manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Mire qué hermoso, qué bonito, qué beneficioso es aquella palabra dicha como conviene. Pero en Proverbios capítulo 18 y el versículo 21 declara: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Puede ser para muerte, puede ser para vida, lo que usted habla. Así que la comunicación, sencillamente en base a estos textos y este ejemplo de la Torre de Babel, aprendemos de la importancia que tiene la comunicación para nosotros. ¿Cuál es la acción fundamental en la comunicación? La respuesta más natural de nosotros es hablar. Hablar. Hay que saber hablar debidamente para comunicarse correctamente. Pero la verdad es que hablar es solamente una parte de la buena comunicación. Hay 4 acciones fundamentales en la comunicación: hablar, escuchar, oír y responder. Y hay diferentes niveles de eficacia en cada una de estas 4 acciones. Hay personas que no son muy eficientes en hablar, pero hay más personas que no son muy eficientes en escuchar, ni en oír, ni en responder. Pero vamos a considerar cada una de estas 4 acciones fundamentales. Primeramente, el hablar. Lo que a veces no tomamos en cuenta, especialmente nosotros los hombres, es que hay 4 niveles de hablar, al menos. Primeramente están las formalidades, cosas que decimos sencillamente por formalidad, por costumbre. ¿Qué tal? Bien. ¿Y usted qué tal? ¿Cómo está la familia? Que Dios le bendiga, decimos. Pero por lo general, cuando decimos estas palabras, son casi automáticas, son por costumbre, por formalidad que salen de la boca. No son cosas en las cuales en realidad pensamos y meditamos y comprendemos algo y por esto lo decimos o lo comunicamos o preguntamos porque de veras tenemos un gran interés en saberlo. A veces sí queremos saber cómo está cierta persona, pero por lo general usamos esto como una formalidad, una expresión formal. Esto es un nivel de comunicación. No requiere de conocimiento, ni interés, ni emoción, ni nada. Segundo, informamos. Reportamos cierta información que nosotros sabemos.
y que queremos reportar o alguien quiere que lo reportemos. Si en este nivel de dar información alguien le pregunta cómo está la familia y usted empieza a contar que un hijo está enfermo, que tiene calentura, que le duele la garganta y que su esposa está muy cansada de estarlo atendiendo, que tiene una hija que también está estudiando en la escuela y todo le va muy bien, ella está muy sana, empieza a dar información, no sencillamente responde bien, gracias a Dios, o más o menos bien o no tan bien, empieza a dar información, reportar cierta información a la persona. Este es el segundo nivel de la comunicación. Luego está el tercer nivel, que es el de expresar su punto de vista. Es cuando usted dice yo creo algo. Le preguntan, ¿qué tal? ¿Cómo va el trabajo? Y usted empieza a opinar acerca de lo que usted cree que va a suceder en su trabajo. No está dando información, sino su punto de vista acerca de los acontecimientos o el futuro según su propio criterio. Y luego está lo de expresar las emociones y los sentimientos. Esto, la mayoría de los varones no lo hacemos muy bien. Nosotros muy bien tratamos con la gente al nivel de las formalidades. También podemos dar información. A veces podemos también expresar un punto de vista, pero de expresar nuestras emociones, lo que sentimos en el interior de nuestro ser, nuestros temores, nuestro gozo y nuestra alegría, esto generalmente nosotros no lo acostumbramos a expresar muy bien. Y es algo muy importante, porque los sentimientos emocionales son fundamentales en los conflictos, especialmente el enojo, el temor, el gozo, la ansiedad. Estas son emociones que nosotros tenemos y que tenemos que aprender a expresar también de la misma manera que damos el punto de vista o expresamos información a otras personas. Además de estos 4 niveles, cuando hablamos, también nosotros comunicamos con las personas al hablar por 3 medios. Y estos 3 medios son el contenido, o sea, las palabras mismas que usamos, el tono de voz, o sea, si lo hablamos muy fuerte, muy suave, con sarcasmo, con alegría, con tristeza, el tono de la voz. Y luego el lenguaje del cuerpo, su semblante, la posición y movimiento del cuerpo, si es muy agitado, muy activo con el cuerpo o muy decaído con él. Estas acciones del cuerpo, lenguaje del cuerpo, el semblante, posición y movimiento del cuerpo, y también las acciones. No solamente lo que decimos, sino lo que hacemos. No solamente la manera en que lo decimos, sino nuestras acciones, nuestro comportamiento. Es una manera en que nosotros estamos comunicando a la gente. Lo interesante es que el contenido, las mismas palabras, la información que estamos dando, es únicamente el 7% de lo que estamos comunicando. Mientras el tono de la voz que usamos cuando decimos algo es el 38% de lo que comunicamos, es decir, de lo que capta otra persona. Y el lenguaje del cuerpo y las acciones, su semblante, la posición y movimiento del cuerpo y las acciones, o sea, su comportamiento, esto es el 55% de lo que nosotros comunicamos. Pero nosotros nos fijamos más en el contenido de lo que estamos diciendo, mientras nos fijamos más en el tono de voz y la comunicación no verbal de otras personas. O sea, si yo le estoy dando información a usted, le estoy hablando ahorita, usted está escuchando el contenido, ciertamente, pero también está siendo impresionado por el tono de la voz
Y si estuviera presente con usted, aún más impacto haría el lenguaje del cuerpo, el movimiento, el semblante. Y si me conociera, aún más fuertes serían mis acciones en relación a lo que estamos hablando. Si estamos teniendo una discusión y un hermano le dice, hermano, ¿por qué está enojado conmigo? Y usted le responde, no, hermano, no estoy enojado con usted. Aunque usted está diciendo las palabras, no estoy enojado con usted, el tono de su voz y aquel semblante de enojo tan serio está comunicándole a él más fuerte que sí está enojado con él. Aunque el contenido, el mensaje que usted habla, las palabras dicen, no, hermano, no estoy enojado con usted, pero el tono de la voz, el semblante del cuerpo, está diciendo, sí, estoy enojado con usted. Así que nosotros debemos aprender que si no concuerdan el contenido, el tono de la voz y el lenguaje del cuerpo y las acciones de su vida, si no concuerdan estos tres medios de comunicación, causaremos mucha confusión. Debemos estar seguros que lo que decimos y el tono de la voz están de acuerdo. Si estamos diciendo, no, hermano, no estoy enojado con usted, por favor, yo lo quiero mucho. Ya estamos hablando con un tono que le está expresando que de veras no estamos enojados con él. Y si además de esto le mostramos una cara, un rostro de compasión, de amor, y hasta nos acercamos a él y le abrazamos, ya con las acciones, el movimiento del cuerpo, le estamos confirmando que de veras las palabras que estamos hablando son ciertas y hay acuerdo entre el contenido, el tono de la voz y el lenguaje del cuerpo y las acciones. Nosotros también tenemos que tomar en cuenta el lenguaje que entiende la otra persona cuando hablamos, para estar seguro que estamos comunicando. Recuerden, hay 4 acciones fundamentales en la comunicación: hablar, escuchar, oír y responder. Y estamos tratando ahorita el asunto del habla y aprendiendo los niveles y los medios que usamos, pero también tenemos que aprender el lenguaje del oyente, el lenguaje que entiende el hermano o la hermana o el grupo de personas a los cuales estamos hablando. Bueno, no todos hablamos el español, no estamos hablando del idioma literal, sino estamos hablando del idioma emocional. Estamos hablando de las experiencias que tienen las personas. Esto es lo que hace tan difícil este trabajo, este ministerio que estamos llevando a cabo así, de estar presentando explicaciones de estudios bíblicos así por cassette. Es muy difícil, porque no conozco a todos ustedes, no conozco sus experiencias, no tengo entendimiento de su conocimiento de la palabra de Dios, de su experiencia familiar, de los problemas que tiene que afrontar. Es muy difícil. Sin duda, muchas de las cosas que digo no los entienden correctamente, porque no conozco bien el lenguaje que usted entiende. Conozco el idioma del español, pero no el lenguaje propio de usted personalmente. Y este es el reto de toda persona que se levanta a predicar un sermón ante un grupo de personas, sean 15 o 20 o 1500 las personas. Siempre es difícil comunicar debidamente, pero cuando estamos tratando de un problema personal, una comunicación personal, debemos hacer el esfuerzo de entender y usar el lenguaje que entiende la otra persona. Además, hay que hablar la verdad, pero hay que hablarla en un espíritu de amor, como dice la versión Dios habla hoy en Efesios capítulo 4 y el versículo 15. Hablar la verdad en un espíritu de amor. Esto es comunicando no solamente la verdad, sino comunicando al mismo tiempo el amor. Y esto, como decíamos, se hace
por medio del tono de la voz, por medio del lenguaje del cuerpo, el semblante, la posición, el movimiento del cuerpo y por medio de las acciones, por medio de su actitud cuando está hablando con la persona, no solamente por medio de las palabras exactas que está usando. Esto es el desafío de comunicarse por medio de hablar. Ahora, la segunda acción indispensable es que escuchemos. La importancia de escuchar se hace conocer en la Biblia, en Proverbios capítulo 18 y el versículo 13. Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Hay que oír antes de responder. Hay que hacer caso a lo que alguien nos está diciendo antes que podamos nosotros responder debidamente. Pero muchas veces esto no es lo que sucede. Santiago dice en Santiago capítulo 1 y el versículo 19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Pronto para oír, para escuchar, tardo para hablar y tardo para airarse. Escuchar bien no es estar pensando en lo que va a decir usted cuando el hermano deje de hablar. Muchas veces estamos pensando en la respuesta que pensamos dar cuando él deja de hablar o cuando termina su pregunta. Muchas veces estamos pensando en la refutación de lo que él está diciendo y no captamos el sentido legítimo de lo que nos está expresando. Muchas veces estoy escuchando a dos hermanos cuando están hablando o dos grupos de personas que están en desacuerdo y muchas veces uno está hablando y el otro no está escuchando, sino que está hasta tomando notas, apuntando lo que va a decir al terminar de hablar el otro. Y cuando responde, lo que está respondiendo manifiesta que no captó el sentido legítimo verdadero de lo que el hermano le estaba diciendo. Debemos poner atención. No es estar pensando en lo que va a decir, sino pensando en lo que le están diciendo. Muchas veces tenemos tanta urgencia de compartir cierta información sobre algún tema o algún acontecimiento que no escuchamos lo que el otro está diciendo primero. Tendremos tiempo enseguida para hablar, pero luego de escuchar. Tenemos también que evitar el deseo de cambiar el tema. Tenemos que escuchar el tema a mano y tratar el tema a mano. Si cambiamos de tema, no estamos llegando a ningún acuerdo. No estamos resolviendo ningún problema. Escuchar no es estar pensando en otra cosa, otro problema, ni otra persona. Tal vez usted ha tenido la experiencia de estar hablando con alguien, platicando con una persona, y de repente usted le hace una pregunta a la cual él debe responder, y él dice, ¿cómo? No escuché, hermano. No estaba poniendo atención. Estaba pensando en otra cosa. Estaba pensando tal vez en un problema que tiene en la casa. Estaba pensando en otra persona. Escuchar bien no es estar pensando en otra cosa, problema o persona. Tal vez usted ha hecho lo mismo. Yo sé que soy culpable de esto a veces. Y debemos evitarlo porque no estamos escuchando. Y no puede haber comunicación si no estamos escuchando. Escuchar bien no es estar haciendo otra cosa. Es imposible, aunque digamos que no, es imposible poner la atención debida a una comunicación si estamos hojeando el periódico, o si estamos viendo televisión, o si estamos escuchando música, o si estamos pensando o haciendo otra cosita. Es necesario poner toda la atención. Si una comunicación es importante, no debemos estar haciendo otra cosa. Escuchar bien
no es interrumpir a la persona que está hablando. Tendremos la oportunidad de responder. Tendremos la oportunidad de corregir cualquier equivocación que haya cometido. Tendremos la oportunidad de hablar. No interrumpa. No cambie de tema. Escuche lo que está diciendo. Escuchar incluye también el dejar la impresión de estar escuchando, para que la persona comprenda que de veras usted se está fijando atentamente en lo que le está diciendo. Y esto significa fijar sus ojos atentamente en la persona que le está hablando. Si usted tiene la cabeza agachada, si usted tiene los ojos puestos en otra cosa, u otra persona que está en el mismo cuarto, o está observando a unos niños que están jugando por ahí mientras está también tratando de escuchar al hermano, aunque usted lo esté escuchando, pero está dando la impresión de no estar escuchando. Y esto es importante para que la persona se sienta con la confianza y la seguridad de lo que le está diciendo es importante para usted. He aprendido de algunos hermanos que he observado cuán importante es esto, cuán importante me siento cuando estoy hablando y se están fijando directamente en mis ojos, en mi rostro, en mi boca. Se están fijando en todo, el lenguaje de mi cuerpo, en mi ánimo, en todo. Escuchar bien, por tanto, requiere tiempo, requiere esfuerzo, pero tenemos una motivación, y la motivación es que queremos comprender a nuestro hermano. La comunicación no es solamente hablar, es también poner atención, escuchar. La tercera acción que estamos haciendo, al menos esta subdivisión de escuchar y oír en este estudio, tal vez técnicamente no sea así, pero estamos hablando de la diferencia entre poner atención y entre realmente comprender lo que la persona está diciendo. ¿Por qué decimos al hijo a veces, ¿oíste? Nosotros le hemos dado unas instrucciones y luego preguntamos, ¿oíste? Y lo que queremos decir es, ¿comprendiste lo que te dije? Quiero verte en acción haciendo lo que te he dicho. Si le hemos dicho, saca la basura, hijo, y luego decimos, ¿oíste? ¿Por qué le decimos oíste? ¿Porque creemos que no escuchó las palabras? ¿O porque creemos que no comprendió o no piensa poner en acción el mandamiento que le hemos dado? Es por lo último, claramente. Oír en este sentido es comprender las palabras que me han dicho. Es aceptar. Y hay que entender que no estamos hablando tal vez de estar de acuerdo con lo que me ha dicho, pero aceptar las palabras que me dieron, considerarlas, contemplarlas. Y luego es sentir. Oír es sentir, tener empatía, sentir los sentimientos de la persona que está hablando conmigo. Nosotros filtramos lo que escuchamos. Sí lo filtramos. Lo filtramos en base al conocimiento que tenemos nosotros. Lo filtramos en base a nuestras propias experiencias. Lo filtramos en base a nuestras propias convicciones, nuestro temperamento y nuestros prejuicios personales. Entonces es importante que nosotros estemos seguros que en toda esta filtración no se ha perdido el sentido legítimo de lo que la persona ha dicho. Nosotros vamos sacando de lo que nos dice, sacando ciertas cosas, eliminando algunas ideas. Pero debemos, para oír bien, para comprender bien, para aceptar y sentir con la persona, para tener una comunicación completa, adecuada, es necesario no filtrar tanto. Y debo hacerme algunas preguntas muy importantes. ¿Qué dijo mi hermano? ¿Cuáles son las palabras exactas que usó? ¿Capté yo las palabras exactas que él usó? ¿Y qué significan luego estas palabras para mí? Para mí, ¿qué significan estas palabras que él está usando?
No solamente estoy escuchando sonidos, sino palabras que tienen un significado. ¿Qué significan para mí? Y luego, una pregunta muy importante, ¿significan lo mismo para él? Usted tal vez ha tenido la experiencia de hablar con algunas personas de otras religiones. Cuando nosotros usamos la palabra de ser cristiano, estamos hablando de algo muy diferente de lo que un evangélico quiere decir cuando él dice soy cristiano. Cuando nosotros hablamos del tema de la fe, nosotros entendemos algo muy diferente de la fe de lo que entiende un evangélico. Cuando los testigos de Jehová hablan del reino, y nosotros hablamos del reino, estamos hablando del mismo sonido. El mismo sonido. Las mismas letras en la misma palabra. Pero el reino para un testigo de Jehová no es igual al reino para nosotros. Es muy diferente. Entonces, debo preguntarme también cuando estoy hablando con mis hermanos si las palabras que él está usando significan lo mismo para mí que significan para él. Y luego debo preguntarme por qué lo dijo. ¿Por qué creo yo que él dijo esto que acaba de decir? Y luego, según su propia explicación de él, ¿por qué lo dijo? Tal vez tengo que preguntarle, ¿por qué me dijo así? Y escuchar la explicación y comparar esta explicación con lo que yo creo. Tal vez tengo que decirle, hermano, usted me está diciendo que usted dijo aquello por esta razón, pero a mí me parece que no fue por esto, sino por otra razón. Tal vez podemos llegar a un acuerdo sobre esto. Ayúdeme a entender si de veras lo dijo por amor o si lo dijo porque está enojado conmigo. ¿Por qué lo dijo según su propia explicación? Luego hay que considerar si hay antecedentes que le afectan a él o a uno en relación a lo que ha dicho. ¿Y cuáles son las emociones? Las emociones que él siente, las emociones que yo siento en reacción a lo que él me ha dicho. Recuerde que la importancia del aspecto emocional en las contiendas es algo muy, muy vital en su solución o resolución en toda contienda, en todo problema que tengamos entre hermanos. Debemos tratar de captar las emociones que está expresando el hermano y también ser honestos en cuanto a nuestras propias emociones. Todo esto está involucrado en oír. ¿Complicado? Sí, tal vez un poco complicado, tal vez lo estamos analizando demasiado, pero la verdad es que lo que observamos es que la comunicación entre personas es muy inadecuada. Y es inadecuada por lo general porque solamente hablamos. No escuchamos y no comprendemos. No aceptamos, no tratamos de analizar ni comprender lo que ha dicho la persona, ni por qué lo ha dicho, ni los sentimientos y emociones involucradas en lo que ha dicho. Y por esto no nos comunicamos bien. Luego, la última acción que queremos considerar acerca de la comunicación es la de responder. Esto se hace como estudiamos en Proverbios 18, versículo 13, solamente después de escuchar bien. Solamente después de estar seguro que he entendido bien, estoy ahora preparado para responder. Si respondo antes de entender, si respondo antes de escuchar bien, mi respuesta no será adecuada para la comunicación que me han dado. A veces ayuda repetir a la persona lo que uno entendió del contenido del mensaje, o sea, presentarle su interpretación de lo que él le acaba de decir. Hermano, quiero estar seguro que he entendido lo que usted me dijo. Lo voy a poner en mis propias palabras. Y usted me dirá si de veras esto es lo que usted quiere decir o no. Esto ayuda cuando hay una confusión o cuando hay un punto delicado, hay un punto específico que necesitan entender. Luego, usted debe interpretar lo que entendió de las emociones expresadas, para estar seguro que ha captado correctamente estas emociones. Y puede
en muchos casos, expresar su opinión, su propia reacción emocional. Acuerdo, desacuerdo, aprobación, desaprobación de lo que he dicho. Hay algunas personas que usted platica con ellos y dan la impresión de estar escuchando, pero cuando usted termina de hablar, no dicen nada. No responden nada. No le dicen si estoy de acuerdo, si está muy bonito, si no me gusta, no estoy de acuerdo, no apruebo de esto, sí apruebo de aquello. O yo pienso de otra manera y así es como yo pienso, no le dicen nada. Y esto hace cortocircuito a la comunicación. No puede seguir la comunicación adecuada porque uno no está recibiendo una respuesta a lo que ha expresado. Imagínese, usted le dice a su esposa cuánto la quiere y cuánto la ama y ella no dice nada. Ella no responde nada. Sí lo está escuchando cuando usted se lo está diciendo, está permitiendo que la toque y la bese y la abrace y todo, pero no responde nada. Ahí está, sencillamente ahí está, sin responder. La comunicación no se está recibiendo debidamente si no hay respuesta. Y en ciertos casos esta respuesta incluye el acatar las instrucciones recibidas, por supuesto, como hablamos de decirle al hijo que saque la basura. Si no se mueve, no hay respuesta, o la respuesta es una que no queremos escuchar, no quiero hacerlo ahorita, o no lo voy a hacer, pero queremos ver la acción, la obediencia, el acatar las instrucciones que le hemos dado. Todo esto, hablar, poner atención y escuchar, oír en el sentido de comprender, y tratar de comprender bien todo lo que ha dicho la persona y por qué lo ha dicho, y luego responder. Todo esto está involucrado en una buena comunicación. Otro punto importante en la comunicación es saber cuándo hablar. Saber cuándo tratar de comunicarse con una persona, especialmente con una persona con la cual tiene algún problema o algún desacuerdo. Es muy importante buscar el momento apropiado y la situación adecuada para comunicar en los 3 niveles más importantes: el informar, el dar su punto de vista y el expresar las emociones. Hay ocasiones que sencillamente no son adecuadas, no son apropiadas para una comunicación íntima, una comunicación relacionada con los sentimientos, las emociones, o una comunicación relacionada con el punto de vista de la persona. No debemos tratar de hacerlo cuando somos dominados por la emoción de la ira. Hemos hablado ya de tomar un receso, de apartarnos por un momento, de tratar de dominar las emociones, de orar tal vez, y así poder hablar cuando no somos dominados por la emoción de la ira. No debemos tratar de hablar cuando causaremos que el hermano se sienta avergonzado. Ese no es el momento apropiado. Si está allí el marido o la esposa o un hermano, un familiar u otra persona que hará que este hermano o esta hermana se sienta avergonzada por lo que usted le va a comunicar, no es el momento apropiado para ello. Espere que estén a solas. No debemos tratar de hacerlo cuando no hay tiempo para escuchar. Si no hay tiempo para escuchar, sencillamente vamos a causar confusión, vamos a dejar a medias, no vamos a entender bien o no vamos a ser entendidos bien. Cuando no hay tiempo para escuchar, espere que tenga tiempo para platicar detenidamente, ampliamente, y no dejar a medias la cosa. Y luego, no deben tratar de platicar cuando no hay disposición para escuchar. A veces hay tiempo, pero las emociones, los problemas que tenemos en mente no nos permiten estar dispuestos a escuchar bien. Y si no estamos dispuestos, no escucharemos y no habrá comunicación adecuada.